Hoy vamos a ver un tema a veces crítico en el nuevo pacto, Brit Hadashah. Vamos a hacer un estudio sobre Gálatas y algo de Efesios quizás. La pregunta es, por un lado, ¿de qué lado estamos? Y por otro, ¿a quién servimos? ¿Estamos de nuestro lado? ¿Nos servimos a nosotros y a lo que creemos que debería ser? ¿O a lo que es? ¿A lo que es de parte del Señor o a lo que debería ser de parte nuestra? Esa es la pregunta. Porque siempre decimos que estamos para servir al Señor y para seguir sus caminos. Pero resulta que queremos que se hagan las cosas como queremos nosotros y no de la forma de Dios. Entonces a veces ponemos palabras a las Escrituras que no están en las Escrituras. O leemos mal las Escrituras o nos leen mal las Escrituras y entendemos lo que no es. Y a veces muy alejado de lo que Dios dijo que debe ser. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Gálatas, con nuestro amigo Pablo. Hablando de cómo es la cuestión entre el judaísmo y el cristianismo. Surgieron en distintos tiempos los que decían que todos los cristianos debían hacerse judíos. Otros que todos los judíos deberían hacerse cristianos. Y así el cuento nunca acaba, la historia sin fin de matanzas, persecuciones, discriminaciones de un lado y de otro. Y a veces por no entender bien lo que está escrito, y a veces porque querer manipular la palabra de Dios para lograr nuestros objetivos personales y nuestras miserias humanas, de poder, dominio sobre las mentes y demás, lavado de cerebro, y demás cosas que suceden de un lado y de otro. Nadie está exento de esto. La única forma de evitar esto es estudiar las Escrituras como corresponde y ver lo que realmente dice Dios a través de sus diferentes enviados, como Pablo y demás, y ver lo que realmente dijo Dios y lo que realmente dijeron los que llevaron la palabra de Dios, como los discípulos, como los profetas. Porque no siempre lo que entendemos es lo que dice Dios. O no siempre lo que se dice de los púlpitos es lo que dijo Dios. Y ahí es donde empiezan las confusiones y la deformación de la palabra de Dios. Y por lo tanto, deformamos el camino verdadero. El propósito del libro de Gálatas es refutar a los judaizantes, los que enseñaban a los creyentes gentiles que debían obedecer la ley hebrea a fin de ser salvos. Nada más lejos de la realidad. Y hacer un llamado a los gentiles creyentes a la fe y la libertad en el Señor Yeshua. El autor de este libro es Pablo. Destinado a las congregaciones gentiles del sur de Galacia, fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Más o menos año 49 desde Antioquía. 21 años antes de la destrucción del segundo templo. En ese tiempo había una controversia muy seria sobre la relación de los nuevos creyentes, particularmente gentiles, con las leyes judías. Conflicto que luego se resuelve. Es decir, tengamos en cuenta que la primera iglesia de Roma no había gentiles. No había gentiles, eran todos judíos que habían aceptado al Señor. No había gentiles. Después empezaron a ingresar los gentiles. Los gentiles no eran creyentes. Solamente los judíos eran creyentes. Fíjense cómo cambió la historia a través del tiempo, ¿no? Los primeros que aceptaron al Señor fueron judíos y luchaban continuamente dentro de ellos, entre sus costumbres hebreas y aceptar la nueva mirada del Señor. Era todo un conflicto muy serio. Era romper
con una tradición de 3000 años, nada menos. Guardar la ley estrictamente como le enseñaron a vivir o vivir en la libertad que nos daba el Señor. Los gentiles no entendían, los hebreos no entendían cómo los gentiles podían formar parte del reino de los cielos. No entendían. Los gentiles, que son inmundicia, ojo, no se ofendan. Los gentiles de esos tiempos eran paganos e idólatras. ¿Se entiende? No eran los gentiles de hoy en día que hay creyentes como ustedes. ¿Cómo podía ser? Los gentiles. Hoy en día me río siempre, los cristianos, las iglesias no entienden cómo un judío acepta al Señor. En esos tiempos los judíos no entendían cómo un gentil podía revelarse el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pedro casi tiene que ir al cardiólogo. Que el Espíritu Santo se reveló a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Qué? Casi se murió paro cardíaco, pobre Pedro. Pablo tuvo que hacer frente a esto. Y además, los que decían que los gentiles se tenían que circuncidar. Ahí el que se volvía loco era Pablo con este tema. Acá tenemos esta lucha. Acá. No saben la cantidad de gente que viene de iglesias que dicen que la iglesia miente, que la reina Valera miente, que la verdad tenemos otros que quieren circuncidarse y ta. Y siempre le decimos los míos, se equivocaron de estación. Tómese el colectivo y se va para tal lado, ahí puede ser que lo escuchen. ¿Quién le lavó el cerebro o dónde se golpeó la cabeza? Nada más lejano de la realidad y de la verdad de Dios. Locura total. Muchos creen que ser judíos es mejor. El pueblo elegido de Dios, el que recibió la Torá. Pero no tienen en cuenta el que fue perseguido, asesinado, torturado, masacrado, incendiado, a través de toda la historia, odiado por todas las naciones del mundo, perseguido, despreciado, burlado. Eso no lo tienen en cuenta, no tienen ni idea lo que es eso. Si tuvieran idea, quizás dirían, estoy loco lo que quería hacer. 1:1 de Gálatas. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Al volver de su primer viaje con Bernabé, Pablo fue acusado por los judíos creyentes de diluir el cristianismo a favor de los gentiles. Por las declaraciones de Pablo que los gentiles no tenían que cumplir muchas de las leyes hebreas que el pueblo cumplió desde siempre hasta ese momento. Muchos los iban a Pablo y decían a los gentiles que tenían que circuncidarse y cumplir con las leyes hebreas para ser salvos. Es decir, que los gentiles decían ser judíos para llegar a la fe del Señor de Yeshua. Y a raíz de esta situación, Pablo escribe esta carta mostrando que la salvación es por fe. Nunca Pablo dijo que está mal circuncidarse. Jamás, en ningún lado. El que dice eso no entendió las Escrituras. No se cambió los anteojos, entonces leyó mal. O puso mal los auriculares en alguna prédica y los auriculares funcionaban mal y no escuchó lo que ese pastor dijo. O el pastor se había golpeado la cabeza y dijo esto, no sabemos. Lo que dice Pablo en todo momento, que la circuncisión no salva, que cuidar la dieta alimentaria del judaísmo no salva, que las obras no salvan, no que los judíos no pueden circuncidarse, no que los judíos tienen que comer de todo, jamás dijo eso. Porque Pablo también cumplía con las leyes del judaísmo, porque era judío y fariseo además, y doctor en la ley además.
Lo que siempre estableció Pablo, que nada de eso salva, y estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O la Santa Cena salva en las iglesias. ¿Ya son salvos cuando van a la Santa Cena? No. La Santa Cena es recordar lo que hizo el Señor por nosotros y lo hacemos en memoria de Él. ¿Eso salva? No. ¿Qué es lo que salva? La fe. Eso es lo que salva. La fe. Ningún ritual, ninguna ceremonia salva. Nada salva, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en nada. El que cree eso está equivocado. Lo que salva es declarar que el Señor es mi Señor y murió por nosotros. Eso es lo que salva. Y me dio vida eterna. Eso es lo que salva, nada más. Ninguna otra cosa salva. Las otras cosas son formas diferentes de alabar y honrar al Señor. Acá se alaba al Señor de dos formas, desde el judaísmo o desde el cristianismo. Esto es una condición judío-mesiánica. Somos judíos y tenemos ceremonias y festividades judías y símbolos. Acá no hay ninguna cruz. Estrella de David, Hanukkía, Menorá. Los gentiles que vienen acá alaban al Señor desde su creencia cristiana y está bien, está perfecto. Los judíos que vienen acá tampoco tienen obligación de circuncidar a sus hijos si no quieren. Mi forma de seguir a mi Señor es la forma judía. Yo cuido la dieta alimentaria, respeto el Shabbat, respeto las festividades, como judío que soy. Y lo sigo haciendo. No como cerdo, no mezclo lácteos con carne y todo lo demás. Pero eso no me salva. Es mi forma de seguir al Señor como judío que soy. Es mi costumbre, mi tradición y lo que Dios me mandó en la Torá. Y eso no queda anulado en el nuevo pacto. Sigue vigente por siempre. Porque Dios lo dijo, esto es por perpetuidad. Si es por perpetuidad, no termina en Malaquías. Es por siempre. Perpetuidad es perpetuidad. Y punto. Y el Señor no se contradice. 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, umein, o como quieran decirlo. Sabían que amén es una palabra hebrea, que no viene del cristianismo, ¿no? Amén viene de un verbo hebreo que es leamín, que es creer. De ahí viene la palabra emuná, que es fe. Y de ahí viene amén, que es creer que esto es cierto. El plan de Dios fue salvarnos con la muerte del Señor. Fuimos rescatados del poder de este mundo y del poder o intento del poder de los hombres que usaron y usan las leyes para imponernos conceptos de hombres. Y podamos vivir con la libertad de poder elegir las cosas que realmente vienen de Dios. No las religiones inventadas por los hombres o las cosas agregadas inventadas por los hombres. Eso es lo que el Señor vino a abolir. Hay rituales que llevan nada más que la confusión. Y lo que hay que entregarse es a ceremonias de alabanza y reconocimiento a nuestro Señor. A nuestro Señor, a nuestro Creador, a su Hijo que nos salvó de la muerte eterna por la fe. Al único que entregarse es a eso, a la alabanza a nuestro Señor. Después, mientras no ofendamos el nombre del Señor, podemos alabarlo como querramos. No hay ningún problema. Podemos hacer Santa Cena todos los días, cada media hora, una vez cada 10 años, cuando tengamos y lo sintamos ganas. Nunca dijo cada cuánto hay que hacerse. Dijo que cuando lo hagamos en memoria de Él. Punto. Cuando lo hizo, en Pesaj, en la Pascua hebrea. Después lo podemos hacer cuando queremos. No está establecido que es una vez por mes, primer domingo de cada mes, último domingo de cada mes, amén de que el domingo no figura en las Escrituras en ningún lado. El domingo no existe en la Biblia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo, en ninguna parte. El único día que Dios declaró como día santo y sagrado es el Shabbat, punto. No tengo problema que la iglesia conmemore el domingo, la resurrección del Señor. Está bien, no hay ningún problema. Está todo bien, pero no es bíblico. Porque nunca dijo que cuando se entregue mi hijo, ahí conmemoren. Nunca lo dijo.
Tampoco dijo todo lo que está acá en la Torá muere en Malaquías, cuando termina el Antiguo Testamento. Tampoco lo dijo. Dijo por perpetuidad. Perpetuidad es por siempre. Y que me disculpen los que no están de acuerdo, pero estoy hablando de la Biblia. Este maravilloso libro estoy hablando, de ningún libro extraño. Reina Valera 95, igual que la 60. (1.6) Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un camino diferente, una palabra diferente. Estoy asombrado que se hayan alejado de la palabra de nuestro Señor. A todos se los dice, de un lado y de otro. Pablo sostiene que para la salvación no hay que agregar ninguna cosa más que la fe, y todo agrego o retirado es cosa de hombres, que no tienen que ver con Dios y con el Señor, y esta es la doctrina y la creencia que tenemos y nos sostiene. Ah, porque me dijeron que yo vengo de la tribu perdida de Efraín. ¡Qué bárbaro! ¿Y quién te lo dijo? Sí, un pastor que miró por internet. Ah, buenísimo, excelente. ¿Y eso en qué te salva a vos? No hay forma de saber eso, amén de todo esto, ¿no? No hay forma de saberlo, no hay forma en ningún lado, es imposible saber eso. Así que están mintiendo. 1.7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar la palabra de Yeshua. Falsos predicadores, los que enseñan sin entender muy bien, ni haber estudiado profundamente. Hoy justamente tuvimos un día intensivo de estudio donde hablamos del tema. ¿Es cierto, chicas? Los que por escuchar de otros repiten como loritos sin saber lo que están diciendo. Porque es más cómodo repetir lo que me dijeron que buscar yo a ver si es cierto. Eso requiere dedicar tiempo. Y es mejor ver televisión, ir a bailar y todo eso. Sean de fuentes no probadas, no conocidas, fuentes que aparecen en Internet. Es grandioso Internet. Aparece cada cosa. Me divierto muchísimo con las pavadas y disparates que leo. Los que sacan de contexto, lo que Pablo dijo en Corinto lo ponen en Éfeso, y lo que dijo en Éfeso lo ponen hoy en día en Alemania, y así. Hacen un collage impresionante de pasajes bíblicos que no tienen que ver una cosa con la otra. Los que hacen decir a las Escrituras lo que no dice. Los que intencionalmente o no pervierten la palabra de Dios y el camino a seguir. Como dijo Isaías, allaná, allaná, no pongáis piedra de tropiezo en el camino de mi pueblo. Eso es lo que hacen. Por eso hay que tener cuidado en lo que escuchamos, a quién escuchamos. Y además, estar con la Biblia en la mano. ¿Cuántos tienen la Biblia en su mano acá? Poquitos, ¿eh? Y si yo me golpeé la cabeza hace un rato y les estoy mintiendo, ¿cómo saben que les digo la verdad? ¿Cómo lo saben? Y si yo tuve una embolia cerebral y no sé lo que estoy diciendo. Gente, vayan a escuchar las prédicas con las Biblias en la mano. Es la única forma que no nos mientan. Es la única forma que no nos digan cosas que no son. Tengamos la certeza que estamos escuchando lo correcto. No crean que todos son santos y que ninguno les va a mentir, al contrario. El único santo está en el cielo. 1.8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Lo dice Pablo, estoy diciendo textual. 1.9. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Anatema qué es? Maldito. Porque el Señor no va a enseñar una palabra diferente de la que nos enseñó. Su palabra es eterna. No dura un testamento solo, dura todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Invariable. Y no existen varias palabras del Señor, es imposible. Me pidieron hace poco en una congregación que vaya a presentarles al Dios de Israel. Un Dios que lo veían muy lejos,
¿Cómo Dios de Israel? ¿Usted es pastor? Sí. ¿El Dios de Israel está lejos? ¿Es el mismo Dios que habla usted en sus prédicas? ¿Qué está tan lejos el Dios de Israel? ¿Es el mismo Dios de todos? ¿O creemos en dos dioses? ¿Somos politeístas ahora? La nueva. Es el mismo Dios de Génesis y Apocalipsis, no hay otro. Deuteronomio 6:4-9, Dios es uno solo, uno. Y en matemáticas uno es uno. 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. Eso dice Pablo. Totalmente de acuerdo. Es muy agradable ser valorado por los demás. Es muy grato que a uno lo valoren, lo reconozcan, le muestren afecto. Es hermosísimo realmente. Pero lo más hermoso y lo más valioso es ser aceptado por el Señor. Y si para ser aceptado con el Señor tengo que ser despreciado por los hombres, que sea despreciado. Y disculpen, me importa bien poco. Si para ganarme el afecto de la gente tengo que renunciar a mi Señor, me quedo con mi Señor. 1:11. Así que como muchos nos hemos quedado sin familia, ¿no? ¿A cuántos les pasó que su familia los dejó de lado cuando hicieron creyentes? A muchos, ¿no? Parece que acá hay pocos. Bueno. 1:11. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana. Y gracias a Dios por esto. 1:12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice Pablo. Y bien que lo sabemos, ¿no? Que perseguía sobremanera a las congregaciones de Dios y las asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era fariseo, profundo conocedor de la Torá y las leyes de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dejó de creer en Dios Pablo de repente? ¿Abandonó a su Dios, el Dios de Israel? Claro que no. Lo siguió más que nunca. Se aferró a él con todo. 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Todo fue por revelación del Señor. 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 2:2. Subí divino a una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación la palabra que predico entre los gentiles. Dios le dijo a Pablo que consultara con los líderes de Jerusalén sobre el mensaje de su prédica. Ellos entenderían y aprobarían lo que estaba haciendo. Lo principal de su mensaje era que la salvación era para judíos y para todos sin acepción. El perdón es por medio de la confianza en Dios. 2:3-5. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Yeshua, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Es decir, que él sostiene que nadie está obligado a circuncidarse. Y estamos de acuerdo. Yo obedezco la orden que dio Dios a Abraham. Acuérdense cuando el ángel de Dios iba a matar a Moisés porque no circuncidó a su hijo, y Tzipora, Séfora, saca un pedernal y circuncida a su hijo para que Moisés no muera. Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. No obedeció el pacto con Abraham.
pero no hay que obligar, es cuestión de convicción. A nadie hay que obligar a nada, a nadie hay que obligar a que crea en el Señor tampoco. En el libre albedrío y el amor al prójimo tenemos que amarnos en la diferencia, aunque no crean. Hay que amarse en la diferencia. El que piensa diferente hay que amarlo también, ¿eh? Si el Señor dijo que hay que amar al enemigo, cuanto más solamente el que piensa diferente, ¿no? El amor ante todo. Ninguna imposición a nadie ni a nada. Hoy estamos hablando del tema. El Señor no agarró a trompadas a nadie para que crean en Él. Cuando agarró el látigo fue para sacar a los comerciantes del templo, nada más. No agarró el cogote a nadie y dijo, vos vas a creer en mí o te reviento. No. ¿Crees? No crees. No crees, no crees. Allá vos. Seguí con tu carga. Por eso no entiendo cuando anda la gente, porque en el nombre... ¿Qué es eso? ¿De dónde surge semejante disparate? ¿Que estamos en la Inquisición? El que no renuncia a su antigua fe es asesinado y torturado. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo el Señor mandó imponer nada? Se critica la ley, pero se actúa como si fuera. Dos, 6 al 8. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas y a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado la palabra de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque Pedro fue a su pueblo y Pablo a los gentiles. ¿Y Pablo qué dijo? Al judío me hago judío, al griego me hago griego. Pedro fue a los judíos y Pablo a los gentiles. Está perfecto. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Claro que está. Clarísimo. Cada uno lo suyo porque tenemos un Dios de orden. El que predica a los gentiles, la incircuncisión. Y el que predica a los judíos, la circuncisión. Está perfecto. Cada cosa en su lugar con el Dios de orden. 2.9. Y reconociendo la gracia que me había dado a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y cada cosa en su lugar. Cada uno para lo que está enviado por el Espíritu Santo y preparado de tal manera de revelar a cada uno de acuerdo a lo que corresponde y la manera que corresponde. Los líderes se dieron cuenta que el Señor estaba usando a Pablo para los gentiles y a Pedro para los hebreos. Y está muy bien. Pero hoy en día cambió la historia. Yo no puedo ir a mi pueblo. Yo debería ir a mi pueblo como fue Pedro. No puedo. Cambió la historia. Cambiaron los roles. Mi pueblo me considera un traidor y una vergüenza. Un blasfemo. Yo vendía al Dios de Israel por el Dios de los cristianos, según ellos. A mí no me van a escuchar. No es natural que un judío crea en Yeshua. Es natural que un gentil crea en Yeshua. En eso no tienen problema. Entonces a un gentil preparado con conocimiento judaico lo van a escuchar. Acá preparamos a los gentiles con conocimientos judaicos para que vayan a mi pueblo. Esa es la función que tienen. Yo me limito a enseñar y prepararlos para que vayan. Porque el Señor dijo, no vayáis ni a los gentiles ni a los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo dijo en Romanos 1:16, al judío primeramente, luego al griego. Por lo tanto, es un mandamiento del Señor que los gentiles tienen que ir a mi pueblo. Y el que no lo hace no cumple con el mandamiento del Señor. Ese es el trabajo de los gentiles. Y no lo sabían. Ahora lo saben. Y no saben el privilegio que es eso. Tienen un privilegio los gentiles que los judíos no tenemos. ¿Para qué hacerse judíos si tienen también privilegios? Testificar a los judíos del Señor, devolverles al Señor a los judíos. Miren qué privilegio. Jamás lo vamos a tener los judíos ese privilegio. Así que ¿para qué hacerse judíos si tienen los privilegios suyos, propios, ganados? Y es una deuda de honor.
Porque gracias a que los judíos no aceptaron al Señor, fue a los gentiles. Si mi pueblo hubiera aceptado al Señor, los gentiles no estarían salvos. Ahora tienen que devolver la moneda. Es una obligación moral, una responsabilidad moral. Tienen que ayudarme a salvar a mi pueblo, que no perezca. No estoy imponiendo, estoy diciendo a mi entender lo que dicen las Escrituras. 2:11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque es de la de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se avergonzaba con comer con los gentiles. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad de la palabra de Dios, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué tal? Sabio Pablo, Cómo estaba imbuido de Ruach HaKodesh. Cómo el Espíritu Santo lo fue guiando. 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Señor, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Yeshua también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Yeshua ministro de pecado? De ninguna manera. Pues si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Con Yeshua estoy juntamente en el madero y ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió el Señor. No sé si queda claro el concepto. Primero, ser transparentes. Si creo en esto, lo declaro. Sin vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo. Sin vergüenza, sin miedos, porque si tenemos miedos, no entendimos la palabra de Dios. Somos más que vencedores, dijo en él. Querido José, no temas ni desmayes, porque estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿miedo a qué? A nosotros. A nuestras miserias, a nuestra poca claridad en el concepto de la palabra de Dios. A eso hay que tener miedo. A nuestro propio boicot, nos auto-boicoteamos. Y los demás aprovechan, por supuesto. Y hay uno que está a la espera de eso. Sabemos de quién hablo. Una, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 40 hojas faltan. Vamos bien. En Romanos 7:12 Pablo dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento bueno. Santo y justo, pero no es la salvación. Nos protege del pecado, dándonos una norma de vida santa. Nos da la oportunidad del perdón ante el pecado. La ley es una guía para vivir como Dios quiere, tal cual. Eso es la Torá. Eso es la Torá. Es una guía para vivir como corresponde. Una ley, una guía de ética, de moral, de convivencia armónica entre los hombres y entre los hombres con Dios, para que vivamos en armonía. Salmo 133. Qué bueno es habitar o sentarse los hermanos juntos, en armonía. Eso es lo que nos da. Hay creyentes que no entienden todavía la importancia del mensaje de salvación de Pablo. No se dan cuenta porque siguen creyendo en cosas traídas de los pelos que yo no tengo. Traídos por mensajeros que inculcan un sentir inventado. Porque para inventar somos mandados a hacer. Yo les invento una Biblia nueva en media hora, si quieren. En media hora. Mi esposa cuando me casé la inventó en 10 minutos. Me dijo que la Biblia decía, la Biblia de ella,
que yo tenga que obedecerla en todo lo que me dijere, hacer todo lo que ella me dijera y decir todo que sí. La inventó en unos segundos. Y yo le creí, yo la obedezco hasta hoy en día. Se me escondió por ahí para no escuchar pavadas. Voy a terminar con una historia. Hay una historia que cuenta que Luis de Francia tenía muchos vasallos, un rey francés. Tenía muchos súbditos, que a su vez eran súbditos del rey de Inglaterra, eran súbditos del rey de Francia y súbditos del rey de Inglaterra. Por los dos me quedo con los dos, por ahí me conviene este, por ahí me conviene, así era la cosa. Y había muchas cuestiones que habían sobre los tributos que tenían que dar a dos reyes, tenían que dar tributos como súbditos, pero tenían que dar a dos reyes porque estaban arreglados con los dos reyes. Por lo tanto, el rey de Francia hizo venir a los nobles que tenían tierras en Inglaterra. Vendieron de ahí y les dijo, ¿cómo es posible para ustedes vivir en mi reino y tener propiedades en Inglaterra sirviendo a dos señores? Tenéis que uniros o bien a mí o definitivamente al rey de Inglaterra. Y les obligó a tomar una decisión. No podemos servir a dos. No podemos servir en dos congregaciones. No podemos servir a distintos dioses. O al Dios verdadero, a todo lo otro. Tenemos que elegir. Si elegimos por el Dios de verdad, el que presenta las Escrituras, pero el que presenta las Escrituras, no el que presentan algunos hombres, tenemos que estar seguros que estamos caminando su camino. ¿Y cómo sabemos si estamos caminando el verdadero camino? Tomando este librito, sentándonos varias horas por día, todo lo posible, mientras tomamos un matecito con torta frita y demás cosas, miramos menos el celular, menos YouTube, menos jueguitos, menos novelitas, y leemos la verdadera novela de la vida. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué me estás diciendo acá? Por favor, mostrámelo que quiero entenderlo. Tengo hambre de vos, Señor. Quiero caminar tus caminos, entendiendo cómo hacerlo. Y les puedo asegurar que algo van a sentir entre ustedes y no van a poder creer el milagro que sucede. Que el Señor los bendiga.